So that is, what in Buddhism is, that meditation is about changing inside. The change must come from inside, right? That kind of reminded me of that. Now, this program for foster care children was offered for children from age 13 to 16. What happened? This was for 12 weeks. Actually, that students were given 12 weeks of program. And here again, uh, instead of blood, it's hard to collect blood from this sample. So we took saliva, and there you can analyze C-reactive protein, which is again an inflammation. That measuring the inflammation. What we found there also is that in the high practice and the low practice, when you kind of break in two groups, uh, low practice, high practice group had much lower amount of C-reactive protein, which is that measure of less inflammation, as you can see on the left side of the bar, and but at the same time, on the right side, so your right side of the bar, where you can see hopefulness, that the students' kind of optimism and hopefulness in the high practice group, goes up. The low practice group, the hopefulness doesn't increase as a result of compassion training. So there you see that both on the kind of measure of the those inflammation in your body that has gone down, and your optimism, the hopefulness has gone up, which is very good predictors for good health and well-being. So that was another kind of the finding we had with this program. So the age was 13 to 16, right? Yes. Okay. Entonces, con estos niños en centros de acogida, el rango de edad era de 13 a 16 años y era un programa de 12 semanas, no de 6 ni de 8, sino de 12. Y las clasificaron en dos grupos otra vez, en niños que meditaban por debajo de la mediana y niños que meditaban por más arriba de la mediana de minutos meditando, y midieron una proteína que está relacionada con nuestros procesos inflamatorios del estrés, que se llama la proteína C reactiva. Y entonces vieron que en los niños que tenían puntuaciones, que meditaban más minutos, esta proteína C reactiva, que la medían no por medio de sangre, sino por medio de saliva, por dificultades de esta población, disminuía la proteína C reactiva en el grupo que practicaba más. Y en el grupo que practicaba menos, tenían puntuaciones más altas de esta proteína. Pero, además de que disminuyera esta proteína C reactiva, aumentaban sus puntuaciones porque lo midieron mediante cuestionarios, en optimismo y esperanza, lo que es un buen predictor para la resiliencia y el bienestar. Entonces podemos resumir que los niños que meditaban más tenían niveles de proteína C reactiva menor, pero mayores índices de esperanza y optimismo. Now, we also had the opportunity to introduce this program in the elementary school. Children, the second and third grade children at Paideia, was one of the schools in Atlanta, Paideia School. And there again, that we had one group, we introduced just mindfulness, and the other group with full mindfulness and compassion. The measure here was about how big one's inner circle is, and also how dense one's inner circle is. In the social sciences, now it is very well known that our social connectivity, that how strong our social connections are, predict how well we are in terms of our health and the flourishing overall kind of quality of life. So therefore, that in this age group, we wanted to see if the compassion training
or the mindfulness training, if these trainings help children broaden that inner circle, the people who are in their, who are inner circle means people who are close to them, and then not so close, and then not at all, outer circle. What you can see here is, that with the compassion on the top one, the compassion part, and then bottom one, mindfulness, you see that, in response to the training, the pre and post, after this 12 weeks of training, you see inner circle, becomes larger, but also actually dense in compassion training. Even within their peers, the classmates, as the semester goes, they add more people into their friends and the close circles. Mindfulness also does that, but not as strongly as compassion, because the compassion is a kind of more actively. It's about social. Compassion is a social emotion. So therefore, that it makes sense that if you train in becoming more attuned to others, then it obviously it's understandable that how you will begin to enhance your relationship with others in a healthy way. So that's what demonstrated. Y otro estudio fue con niños de escuela primaria, una escuela que se llama Escuela de Paideia ahí en Atlanta, y lo dividieron otra vez en dos grupos, en niños que aprendían solo mindfulness o atención plena y niños que aprendían entrenamiento en compasión. Y querían medir qué tan grande, y no solamente qué tan grande, sino qué tan denso era su círculo social antes y después de recibir estos dos tipos de entrenamiento. Y sabemos de las ciencias sociales que el círculo social que tengamos, la densidad y la amplitud de este círculo social influye sobre nuestra salud. Entonces queríamos medir esto en esta población. Y vimos que los niños que pasaban por entrenamiento en mindfulness sí que aumentaba, pero no aumentaba de manera tan significativa como el grupo de entrenamiento en compasión, que nos hacía más significativas, más profundas las amistades que ya tenían, y no solamente las hacía más densas o más profundas, sino también ampliaba el número de amigos que tenían. Y esto es muy significativo, ya que esto ayuda en el entorno académico a construir relaciones entre iguales y no iguales más constructivas y más saludables. So we have been offering this program for various groups, most recently to also veterans, that who are struggling with the post-traumatic stress disorders and like that, in two different places, in Atlanta and San Diego. Just pilot studies are being done now, but also at Emory's Medical School, as pilot study with the second year students was done last year, and with encouraging results with that group of students. And then now we are offering this program for all the medical students at Emory University, actually. The reason why the medical community is important is that, in America at least, I don't know in Spain, they said that any single profession that has the highest degree of suicides and other behavioral problems is in the medical profession, and that they are in great need of kind of mental health and the protection from stress and like that. And the dean of medical school at Emory is very kind of aware of that. He actually meditates himself, and so we are offering this as well as some other schools, even in Northern Ireland with the Children of Crossfire. There's a program by Richard Moore, and the school system there is introducing some of the CBCT material as part of what they call the secular ethics curriculum. Y este programa
entrenamiento en compasión lo hemos aplicado a diferentes grupos, a veteranos de guerra para tratar trastorno de estrés postraumático, como una propuesta para tratarlo, a estudiantes de medicina y diferentes poblaciones. ¿Pero por qué estudiantes de medicina? Porque, no sé aquí en España, pero en Estados Unidos es de la profesión que tiene el mayor índice de suicidios de todas. Y están en gran necesidad de algo que les ayude a fomentar bienestar mental, salud mental. Y esto ha sido muy insistente. El decano inclusive es consciente de esto, lo que está pasando en la Universidad de Emory. Los estudiantes de medicina son de la Universidad de Emory y el decano es consciente de esta necesidad y creó esta oportunidad para pasar este programa a esos estudiantes. Y el decano mismo ha hecho este programa y también además se ha trasladado a diferentes diferentes colegios con alumnos, con niños con ciertas dificultades, un programa que se llama Crossfire, como fuego cruzado, y también se ha visto resultados prometedores. So this brings us to a point whether compassion is something that we can cultivate, can we train? Is it a skill that we can actually learn and get better? So here, His Holiness the Dalai Lama shares this understanding with the emerging kind of, evolutionary scientist. The fact that the compassion is is a very basic human value, not just even human. It's it's basic value that mammals, for survival, the nature endowed mammals with this capacity for empathy and capacity to care. Without that, a mother, in the animal kingdom also, without that capacity to empathize with their young and to care, they would not have been able to, care for their young, and then thereby would not be able to bring the young to a mature age, and therefore the survival of the whole species. So from this, what has become clear is that compassion has, like the Dalai Lama says, that there are two forms. One is biological level of compassion that we all have, but that is quite narrow. It comes for those who are very close to us, our own children, our own parents, our own siblings, and like that. But then compassion can be broadened through systematic training, deliberately, attuning to, or deliberately bringing certain shift in our perspective about us and others. Compassion can be broadened, and is actually quite encouraging, information now. That the compassion is a skill. Like people like Richard Davidson, who has been doing a lot of research with the compassion and other meditation, they say that compassion is a skill. Like any other skill, when you train, you get better. Compassion is a skill. You train, you get better. Entonces, pues, después de ver todos estos estudios, cabe tomar una pausa para reflexionar sobre qué es la compasión. Y en realidad podemos ver que la compasión es una habilidad. Como dice Santiago Dalai Lama, la compasión es un valor básico. Y no solamente un valor básico de los humanos, sino de todo mamífero, de cualquier mamífero. Y es esta capacidad que tenemos como mamíferos de cuidar de nuestros más pequeños, de nuestros más indefensos, porque sin esta capacidad no podríamos sobrevivir. Y él habla de dos tipos de compasión, una compasión biológica, y él, respaldado por toda la evidencia de las ciencias evolutivas, habla de dos tipos. La primera, biológica, que es esta respuesta instintiva a cuidar de los más indefensos. Y por otro lado está aquella compasión que es entrenable, que tenemos la capacidad de deliberadamente ampliarla y expandirla
Hay un científico, el que estábamos nombrando antes, Richard Davidson, que tiene muchísimos artículos publicados sobre esta capacidad de compasión que la expresa como una habilidad, que se puede, como cualquier otra habilidad, que se puede coger, entrenar y mejorar. Así que es una propuesta bastante esperanzadora. So that's what I meant by compassion not being a religious value, but rather basic, human value, or even value of the mammals. That this instinct, this capacity to care for others, it evolved way before we had our modern religions, the major religions. So I think that part is important to keep in mind. If there's something nature has endowed us, that has survived so long, that has played so important role in our survival as species, this is something that we can't afford to kind of diminish. If as humanity, if we were to survive and flourish. Y a esto me refería yo, como que la compasión no simplemente se limita a las religiones, ya que, o es un concepto religioso, ya que la compasión es una cosa que viene, y tampoco se puede limitar a los humanos o a los mamíferos inclusive, sino que va más allá y antes de cuando nuestros antepasados hayan construido las religiones. Es esta habilidad, esta habilidad que la naturaleza nos ha dotado para sobrevivir. Y como dicen diferentes pensadores a lo largo de la historia, que esta es una capacidad que sin ella no podemos sobrevivir. This is something that scientists like Charles Darwin, the architect of evolution, he himself recognized the importance of sympathy, what he called the sympathy, for the survival of the species. He noticed that sympathy is something in our human societies we can cultivate it to cover all people in one nationality, from tribes to nationality, regardless of people share your race or not. And he said the simple reason should tell that we ought to kind of expand this sympathy to all members of a nation. If one reaches that, then it's that it's just a matter of time until we can expand that to embrace all sentient beings. This is the word from Darwin. Y diferentes pensadores y científicos hablaban sobre este término de compasión, y Darwin lo plasmaba con la palabra de simpatía, y él lo reconoció, que lo importante que es esta habilidad, que lo llamaba simpatía, y él decía que la simple razón nos debería de llevar a expandir este sentimiento desde tribus, que primero clasificamos como tribus y las vamos diferenciando, hasta sentir este tipo de simpatía a toda la nacionalidad y después expandiéndola cada vez más y más. Y él decía que si no facilita esta simple razón, este simple análisis, no lo facilita, que es cuestión simplemente de tiempo, hasta que caigamos en lo necesario de este valor, de esta habilidad. Él hablaba en términos evolutivos, así que simplemente es cuestión de tiempo a que nos demos cuenta de lo necesario que es la compasión o la simpatía, como lo decía él. Another giant in scientific world, Albert Einstein, had this very powerful, statement about the compassion. Also, that where he says, in terms of us, that when we are part of this whole we called universe, but we tend usually to see ourselves kind of independent, separate from the rest, which for him is like an optical delusion. This narrow focus on oneself is like a prison, that we prison ourselves.
And he talks about that importance for us is to expand our compassion from few nearest us, like our parents or children and like that, to expand it until we can embrace all living beings, and including the nature. And for him, this is, humanity to survive, we need to have a very new manner of thinking. And that is, instead of me, we need to start thinking us. Otro gran personaje de la ciencia, Albert Einstein, también hablaba muy concretamente sobre esta necesidad, diciendo que nosotros nos vemos a nosotros y al mundo, al universo que nos rodea como algo separado. Y para él era esto una ilusión óptica que nos enjaulaba en nuestra propia sensación de yo, de que yo estoy aislado del mundo. Y para él era necesario, para que la humanidad sobreviviera, expandir esta sensación de cercanía y de compasión, para que hasta llegar inclusive a las plantas, a todos los seres. Y porque sin esta habilidad, según Einstein, no seríamos capaces de sobrevivir. So there are, I have a few more slides, but I think that in the interest of time, because we want to do some meditation and discussion also, I'll skip some of these to get straight to the 6 modules that in the CBCT compassion training module that we have. There are 6 modules. You can train in compassion very systematically, but first thing that one needs to do is train in attention. Attention stability is what I'll say a little bit more about that. The second has to do with resting the mind in natural state, the insights into our inner world. Self-compassion is a big one, that impartiality to overcome our biases is if we were to expand compassion towards people who are close to us, who are strangers, who are even a little bit difficult. And then appreciation, the gratitude with the understanding of our interdependence is a big part for compassion. And from there, that compassion unfolds, which can be then strengthened through specific kind of visualizations and other practices. So there are 6 modules, which I would not go in detail others, but I would go briefly the first 2 modules, and then we will do meditation. Y la compasión se puede entrenar de manera sistemática por medio. CBCT tiene 6 módulos para organizar más o menos el contenido de este. Y es muy importante para este protocolo entrenar habilidades atencionales, de estabilidad mental y atencional, para luego ir a desarrollar esta habilidad de reposar la mente y el cuerpo en su estado natural. Y después un módulo importante es la autocompasión. Después la imparcialidad, que tiene que ver con ir desvaneciendo nuestros sesgos que tenemos hacia las diferentes personas y acontecimientos de nuestra vida, para después pasar a esa sensación, ese sentimiento de aprecio y gratitud hacia los demás. Y de manera natural se va desprendiendo un sentimiento de compasión, que lo podemos practicar por medio de diferentes prácticas analíticas y de visualización. So before these 6 steps, we begin as preliminary, as a way to, find inspiration or connect with kindness itself, with what is called the rest, connecting with the moment of nurturance. So that is, bringing ourselves in those moments where we felt that we were held, we were nurtured, we were loved, cared. When you put yourself in those moments, you can begin to feel that warmth in your hearts and so forth. So it begins with, not just people, it can be with animals or nature, like this. So we spend a few moments of, it's like priming, basically it's a priming for compassion. Muy bien, y antes de empezar con estos módulos,
empezamos con una práctica preliminar, se puede decir, que es evocar desde adentro un momento que nos haga sentir cuidados, queridos, protegidos, un momento de seguridad y edificante, que evoca en nuestro cuerpo y en nuestra mente como un sello, nos hace que fijemos nuestro cuerpo y nuestra mente en ese cuidado, en esa calidez y sintonizar con esa sensación. Entonces, y eso es como una práctica que motiva a empezar a entrenar habilidades compasivas. Now, first module has to do with attention stability, creating stable and clear, refined attention. This is like adjusting the lens of microscope or the telescope. Here, if we were to get better insights, understanding of our inner world, we need to have that tool, like the Galileo with the telescope could see the moons around Jupiter that our naked eyes can't see. Similarly, to become more aware of our inner impulses and the inner sparks and so forth, so that we can regulate them, we need to have that lens, and that's what's called the attention clarity. Y el módulo 1 empieza con el entrenamiento de la estabilidad y claridad atencional y mental. Y esto podemos coger una metáfora que es como un telescopio que nos ayuda a ver el espacio exterior de manera detallada, ver las lunas de Júpiter, por ejemplo, o todas las estrellas que hay alrededor. Pues de la misma manera vamos a utilizar esta atención refinada para mirar al espacio interior y ver cómo funciona ese espacio interior y cuáles son sus características y de alguna manera ganar cierta habilidad de gestión de todo el espacio interior que hay en nosotros. So it would be, it will take a long time for us to talk about how to cultivate attention, but it's basically it's like training training the mind. You need to have a focus object, like your breath. You keep your attention on the breath, and then you have this second order attention, like the attentiveness, what is called, it's like the attentive trainer. Each time attention wanders, you notice, you keep bringing back to breath. If you can maintain for like this 5-7 cycles of the breath, it can literally be understood as a strengthened inner muscle of your attention. That the benefit of that is that if you have better attention now, then you will be available when you are reading, when you are talking, when you are studying, when you are driving, every day, that you have better quality of attention, which is very important for us to do things properly. Lo primero para entrenar en el refinamiento de la atención, la recolección de la atención, es enfocar nuestra atención en un objeto, que en este caso sería la respiración. Y luego existe otro tipo de atención que lo podemos llamar como de segundo orden, que es esa capacidad de darnos cuenta cuando la atención se va o divaga y de alguna manera intentar volverla a su foco atencional. Es como un músculo que intentamos fortalecer. Ese se puede llamar como el músculo de la atención, que conforme lo vayamos cultivando va a afectar diferentes áreas de nuestra vida cuando leemos, cuando conducimos, y esto es algo que podemos apreciar para desenvolvernos de una manera más constructiva. So perhaps we should do a brief meditation on mindfulness of breathing now. Edgar has gone through the training. He is a certified instructor, so Edgar can lead to a brief meditation here. So instead of going in 2 languages, Edgar is well qualified to lead us. So we can do 10-minute meditation now. Just in stabilizing the tension. Okay. Entonces, vamos a hacer una práctica de estabilidad de la atención, muy cortita, porque se nos está yendo el tiempo. Así que vamos a tomar una posición cómoda. Vamos a empezar cogiendo una postura
cómoda, no demasiado para no quedarnos dormidos, y que sea naturalmente cómoda, que tengamos nuestro cuerpo, nuestra espalda erguida, pero al mismo tiempo relajada. Si pueden, no apoyar su espalda en el asiento, pero si no pueden, está bien, no pasa nada. Lo que sea más cómodo. Y pueden mantener sus ojos abiertos, semiabiertos o cerrados, como mejor les venga. Regularmente se aconseja que estén semiabiertos o cerrados. Muy bien. Y vamos a intentar tener la espalda erguida, pero el cuerpo relajado, intentando tomar 3 respiraciones o más, profundas, lentas. Y mientras respiramos, vamos a sentir cómo cada respiración, cada inhalación, y cuando exhalamos soltamos tensiones, preocupaciones del pasado, recuerdos y preocupaciones de lo que va a pasar. Entonces inhalamos profunda y lentamente, y a la hora de exhalar sentimos como el cuerpo se va relajando, liberando esas sensaciones de tensión en nuestro cuerpo. Y repetimos esas respiraciones lentas y profundas, sintiendo cómo entra el aire refrescante y puro. Poco a poco vamos relajando el cuerpo lentamente, con mucha amabilidad y cariño. Aprovechamos la respiración para detectar. Si detectamos alguna tensión en nuestro cuerpo, a la hora de exhalar, soltar esas tensiones, poco a poco. Si nos facilita movernos un poco, también está bien. Mientras respiramos, sentimos como el aire que entra por todo el cuerpo, empezando por las fosas nasales, por el pecho, por el abdomen. Inclusive podemos sentir que hasta las piernas. Poco a poco, respiramos lento, suave y profundo, muy fluido. Con ese estado de relajación inicial, vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a sentir cómo estamos enraizados al suelo, al asiento, como nuestros glúteos tocan el sofá, el cojín. El calor que emanamos, la humedad de nuestra boca. Y el aire que respiramos. Y vamos a depositar toda la tensión en la respiración. Y si nos ayuda a contar cada ciclo, bienvenido sea. Cada ciclo es inhalar y exhalar, así hasta 7. Si nos distraemos, no pasa nada, vamos a tomarlo como una oportunidad para entrenar nuestra atención. Revisando que nuestra cara esté relajada, depositamos toda la atención en la sensación física de entrada y salida
por las fosas y todo el cuerpo, así en silencio. Muy bien, y antes de reincorporarnos a nuestra vida cotidiana, vamos a tomar una iniciativa, una determinación. A de vez en cuando, la mayor veces que podamos, recordar este ejercicio que acabamos de hacer, de reposar nuestra atención en la respiración para conectar con el cuerpo y con nuestra parte atencional de nuestra mente. Y que esto poquito a poco se vaya haciendo un hábito para ser más atentos con nosotros mismos y con los demás. Poquito a poco nos vamos reincorporando, abriendo los ojos. Thank you. So let's have some question answers. For the conference or just for the meditation? Everything. Bueno, ya preguntas, dudas que queráis hacer para la charla. Como vamos un poco justos de tiempos, no vamos a avanzar en los otros módulos, pero bueno, aquí hay un micro que espero que funcione. Y vamos a intentar que las preguntas sean breves, si las pueden hacer lo más breves posibles, estaría fenomenal. Hola, buenos días. Mi nombre es Ramón y quisiera preguntar, ¿cómo puedo yo eliminar la ilusión del yo en mi interior? So my name is Ramon, and I would like to ask you how I can break through the illusion of my I, of my ego in me. How can I break it? That's a very good and profound question. Esa es una buena pregunta y profunda. I think, when it comes to understanding ourselves, in terms of illusion of I, if you were referring to what Einstein mentioned about this, that kind of the optical illusion of the self, that level of understanding of ourselves embedded in this kind of the social circle is that's what it. I think that's what he meant. If you look at our own everyday conveniences, every comfort, every joy that we have in our life, everything that we appreciate with clothes, the food, the house, everything, this is a gift from others. That it's dependent on other people. We are so intricately interdependent. So everything that we use, electricity, the food, and everything, even the air that we breathe, it depends on trees and people, other people. So in that way, to think that I exist just outside of all these contexts and others, it's obviously an illusion. So we can become more mindful, more attuned to the ways that we are dependent on others. That would be one way to overcome this sense of I am the one, that I just exist by myself without depending on others. But of course, if you are asking from the Buddhist point of view, then there are
other levels of understanding that I is a label, just we give to this body and the mental processes that we have. It's a mental construct. You can't find independent, concrete, absolute me fixed in time and space, if you will. That it's self identity is a process, as the neuroscientists would say, that it's a process that our brain creates. In the Buddhist tradition, we can say that our conceptual mind constructs the identity as I, depending on the aggregates. But that to disconstruct that, you also have to reflect. That when you think of the I, is this what does this I look like? If it is concrete, fixed, then is it in the body, in the mind? That when in the body, that's why the microscope, that of the mind, the attention, clearly that as you look at closely, body is made of various limbs and parts and molecules and cells and so forth, and then it breaks down at a level where it's just constantly rising and vanishing, kind of the waves or the particles. Where in that we find an enduring, fixed, solid I. So contemplation is the way to go through, to come to that experience, that understanding. That's a big answer. Okay. Muy bien. Pues si lo entiendes desde el punto de vista que hablaba Einstein, esta ilusión óptica que nos separa de nosotros mismos con el universo, se puede trabajar por medio del entrenamiento y de tomar conciencia en que cada comodidad, cada cosa que nos ha beneficiado a nosotros mismos, inclusive el aire que respiramos, es gracias a la amabilidad de los demás. Es porque todos los demás han contribuido de alguna u otra manera a eso que nosotros consumimos. Y es sintonizar de manera consciente y deliberada a eso, de empezar a contemplar por medio del foco atencional, de ese microscopio atencional, esa realidad. Como en este mundo globalizado estamos todos íntimamente relacionados, que es imposible separarnos yo y los demás, porque estamos íntimamente relacionados en cualquier actividad que hagamos, en cualquiera. Pero también hay una perspectiva más profunda, más budista. Es una perspectiva budista que habla de que esta sensación de yo es simplemente un nivel de conciencia, es un nivel de conciencia que es un proceso que nos separa a mí de los demás. Y los neurocientíficos podrían decir que es un proceso del cerebro. Pero los budistas pueden decir que es un proceso conceptual, que fijamos ese concepto y lo hacemos rígido, ese concepto de yo. Pero en realidad es bastante insostenible, no es sostenible, porque en el momento que refinas el microscopio de tu atención, por medio de la contemplación y el análisis, te vas dando cuenta que, por ejemplo, a nivel de nuestro cuerpo, ¿dónde está el yo? ¿Está en el dedo? ¿Está en la mano? ¿Está en el brazo? ¿Está en el ojo? Si me quitan el ojo, aquí estoy yo, ¿no? Pero también a nivel de la mente, ¿dónde está el yo? A nivel de la mente. Si todos los pensamientos van cambiando, no hay nada estático, todo en nuestro entorno va cambiando. Pero también lo puedes mirar muy detenidamente a nivel de partículas y de átomos. Todo, absolutamente todo está cambiando. Todos los átomos, partículas están en constante cambio. Y si eso es así, ¿dónde está el yo? Eso es a nivel más profundo, ¿no? Pero una buena manera de empezar a aproximarse a la deconstrucción de ese yo es tomando conciencia de cómo estamos intrínsecamente dependientes, conectados, por medio del análisis deliberado, ¿no? Y la contemplación. ¿Está ok? Una preguntilla más
más cotidiana, más facililla, ¿vale? Lo digo porque hay parte del público que a lo mejor este nivel de discusión se le escapa de la comprensión. Buenas tardes. Indudablemente su exposición ha sido muy interesante y muy amplia y profunda. Mi pregunta es la diferencia que usted establece entre la práctica de mindfulness y la práctica de la compasión como práctica. Si quiero recordar, por ejemplo, dijo algo así como que en una de las medidas, si solo practicaba mindfulness, la depresión, el porcentaje de depresión no cambiaba gran cosa, pero si practicaba la compasión, la práctica de la compasión sí que cambiaba, sí que disminuía. Entonces mi pregunta está dirigida exactamente a eso, que para mí es importante porque aquí en España ahora está muy de moda la práctica de mindfulness pura, sí, y se habla muy poco como práctica de la práctica de la compasión. La diferencia es muy importante y si lo puede aclarar un poco. So he's asking if you could go into more detail about the difference between mindfulness practice and compassion practice, because in one of your studies you punctualized that only mindfulness practice didn't give any significant differences on depression, but compassion practice did. So he was just the specific question was, what is the difference between mindfulness practice and compassion practice? Because here in Spain, it's very fashionable to practice mindfulness. No, that's a really good question, and thank you for asking this question, because I do not want to give a misimpression that mindfulness is not effective. Mindfulness is the foundation of meditation. You know, that mindfulness is very, very important, because without mindfulness, the practice in compassion would not make sense. You know, so it's a very, very important. But the mindfulness meditation today, or at least in the West, the way that it is taught, is primarily comes from John Kabat-Zinn's mindfulness-based stress reduction program, in which it is presented as moment by moment non-judgmental awareness of our experiences. So that basically has to do with being aware of whatever thoughts, feelings, emotions that are going on, but not judging them, not reacting this as bad or good, but noticing and let them come and pass. It's very important, because if we are conditioned, if we tend to react to every situation, either I want it to grasp, or this is deadly, I want to destroy it, or push away. That kind of reaction, it's going to create a lot of tension or a lot of stress. So when you are kind of moving away from such instinctual kind of reactions to just simply to witness, to notice, it will have many benefits, health benefits, and many, many benefits, certainly. I think that and so the study that you saw, it involved just the first two modules of the CBCT training, which basically is mindfulness of breathing, let's say it now, and then the second part is what is called the the present moment awareness, or the resting the mind in the present moment. That is non-judgmental awareness of your experience. That's good. It seems like that when it comes to certain, a response to other people in the social context, it's not simply noticing our emotions and letting it come and go is enough.
It's very helpful, but we can also strengthen a positive way of relating to others. And that's where the compassion training, cognitively based compassion training, uses a specific strategies to reappraise, if you will, it's kind of your perspective, bring a shift in your perspective about what others mean. How the recognizing our common humanity, our interdependence. All these are the mental strategies or the perspective that can deepen our sense of connection with others. So it would probably manifest, on physiological level, somewhat differently. Ok. Es una pregunta muy importante, es muy buena, porque no quiero dar la impresión de que estoy diciendo que el mindfulness no sirve. De hecho, es una herramienta bastante útil. De hecho, es la base del entrenamiento, de cualquier tipo de entrenamiento mental. Y tomando los orígenes de este movimiento, por lo menos en Occidente, Jon Kabat-Zinn habla sobre esta habilidad de atención plena en estar en el momento presente, momento a momento, sin juicios de valor, dejando que todo surja y se vaya. Esto tiene implicaciones porque te da la habilidad de estar atento, de tomar conciencia sobre tus sensaciones, sobre tus pensamientos y tener la habilidad de observar cómo surgen y después cómo pasan. Entonces, esto es importante y ha dado muchos beneficios a la gente, ha ayudado a mucha gente. Y en el estudio que viste tú, simplemente se enfoca en los primeros 2 módulos de este tipo de entrenamiento en compasión. El primero es generando la habilidad para enfocar la atención, para refinar, para recolectar la atención en la respiración. Y el segundo es para aprender a dejar a la mente y al cuerpo en su estado natural, siendo conscientes de todos los procesos que pasan en el cuerpo y la mente en cada momento. Y esto tiene implicaciones porque a nivel contextual de nuestro sistema social, no solamente se trata de observar cómo todo surge a la hora de relacionarte, cómo surgen sensaciones, pensamientos, sino además hay un paso más que es el reforzar explícitamente habilidades, medios para que te puedas relacionar con el contexto, con el mundo de una manera más constructiva, más amable, más cariñosa. Y este tipo de entrenamiento ofrece habilidades para de alguna manera reinterpretar esa interpretación del mundo que teníamos antes por medio de un análisis, de un proceso analítico. Entonces, reinterpretar la realidad del mundo, y esto tiene repercusiones fisiológicas. Se ha visto que debe de tener repercusiones fisiológicas en el momento que reinterpretas tu mundo a un mundo más amable, más vivible y no tan amenazante. Practically the same if training in compassion includes mindfulness. It's not 2 techniques. It's 2 techniques, but include mindfulness. Yes. Yeah. Yes. Él preguntaba Absolutely. Él preguntaba si, es una pregunta muy parecida a la anterior, preguntaba si el entrenamiento en compasión no descarta el entrenamiento en mindfulness, y la respuesta es que no lo descarta, que sí que se incluye, es parte del entrenamiento atencional, es parte del entrenamiento en compasión, desarrollar habilidades atencionales, de recolección de la atención. ¿Más dudas? Lo primero, muchísimas gracias por la charla, me ha parecido impresionante. Y quiero decirte una sensación que me ha venido a mí de tu discurso y de tu enseñanza, que parece que a partir de la compasión cambias los miedos, el esperar de la vida, por agradecimiento, y eso calma bastante a la persona. A mí me ha calmado tu charla, me ha dado como una especie de... me ha dado como una llamita de agradecimiento. Así que gracias. So it's not a question, it's just a gratefulness.
is very gratified and says thank you, because I had the sensation that compassion training is he had the sensation to cope with your fears and cope with your with that expectation of waiting something from life to just generate positive feelings towards life. So I'm really thankful for that, and thank you. Thank you, thank you, thank you. Yeah, it's very true, you know, like that in the real life, we don't have 100% control or very little control over external conditions, other people in our life and so forth. We can't really have full control, right? Even it's our efforts that we put in, what outcome it will have is we don't have 100% saying. We can put our effort, but outcome depends on many different factors. But what we do have within our control is how we relate to the things, people, and so forth. That choice is within us, and that makes a huge difference. You know, how we see the world, half full or the half empty, glass half full or half empty. You know, whether we focus on the negative side or the positive side. The perspectives lead to feelings, feelings lead to actions, and that to the outcome in a relationship. And so from that perspective, you're absolutely right. You know, like mindfulness, compassion, these are about changing our inner ways of looking at the people and the situations, our ups and downs in our lives, and in that way that we can, you know, one thing that we do have in our control is how to see the things and people, and that we can utilize it. Sorry, when you say feelings, is it the feelings of emotions? Okay. Es verdad. Es verdad, en la vida real, en el mundo de afuera, en las condiciones externas de la vida real, en realidad no tenemos mucho control sobre lo que pasa allá afuera. Podemos hacer esfuerzos por controlar cosas, pero en realidad es que la predicción de eso es que no tenemos mucho control sobre las cosas. Y si insistimos puede generar frustración. Entonces, pero sí que tenemos algo bajo control, es tomar la decisión de decidir qué perspectiva tomamos sobre el mundo. Si vemos la vida como un vaso medio vacío o medio lleno. Entonces, esto genera una diferencia. El cambio de perspectiva genera una diferencia, ya que las perspectivas llevan a tener sentimientos diferentes, y estos sentimientos pueden generar acciones diferentes. Entonces, la manera interior, la manera interna que tenemos de interpretar el mundo de afuera crea una diferencia, puede marcar la diferencia. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a un punto. Ha sido una conferencia súper interesante. Thank you very much, Professor Negi. It has been a real pleasure. Thank you for coming. Thank you for your talk. Gracias. Thank you. Bueno, también aprovechando el tono compasivo de la charla, también agradeceros a todos los que habéis venido, a los alumnos que os habéis pelado clases para estar aquí, porque ya lleváis 3 por lo menos, y a los profesores universitarios que han acudido. Y bueno, en fin, muchísimas gracias por el tono de respeto y por el tono de escucha que ha habido en toda la sesión. Gracias. Thank you. Madre mía, se me ha olvidado lo más importante, bueno, lo segundo más importante. En la traducción de Edgar, un aplauso gigante.